Sí, porque un poco baja mi voz en el micrófono. Más que nada es para indicarles todo un conjunto de experiencias que a lo largo de los años se han acumulado. No soy, digamos, un ingeniero de sistemas, no soy un hacker, no soy alguien experto en la base de información y todo, pero como estudiante de medicina, así como todos, los promociones menores van a comprender que a lo largo de la carrera van a necesitar muchas ayudas, muchas guías para poder acceder a la información. Hay maneras y maneras de acceder a la información. Bueno, ante todo se quiere hacer una advertencia, siempre es bueno, ¿no? Porque se puede confundir de que el CEN promueve la piratería, promueve la descarga de artículos científicos, promueve... ¿no? Ahí, como indica, toda la información expuesta en esta conferencia sobre descarga de material bibliográfico es de internet, ¿sí? O sea, no hay nada que el CEN haya creado, que el CEN tenga su base de datos, que el CEN crea piratería, ¿no? El CEN no declara tener ningún tipo de asociación con esos medios que se van a explicar, y se hace constar de que cualquier persona es consciente de que el material que descarga, etcétera, pertenece a su autor respectivo, ¿no? Es decir, se debe resaltar los derechos de autor. Se recomienda siempre que compres el material bibliográfico original para promover la información. Aparte que el material bibliográfico original es la garantía de tener un material en buenas condiciones, sea no solamente bibliografía, sino sean videos, sean software, etc. Porque nunca va a ser igual una copia que bonita. Dicho esto, quiero aclarar también algo. Hay mucha información que yo hubiera deseado compartir, sino que por motivos X no he podido quizás compilarlo. Voy a tener que decirlo y voy a tener que mostrarles con ejemplos en internet. Entonces, para esta conferencia se va a empezar a hablar sobre los libros, que hay un poquito de los libros en la bibliografía médica, más que nada dirigido a los chicos de los primeros años, el segundo, el primero, el tercer año. Un poquito de los libros que se mencionan para los exámenes nacionales e internacionales, más que nada dirigido a los chicos de los últimos años de la carrera. Y un poquito de los formatos electrónicos de libros. Ahí no tuve mucho tiempo por ahondar, pero lo voy a explicar igualmente. Algunos digamos, videos, algunos sitios web, etc., algunas aplicaciones móviles Android se pueden usar. Y el fuerte de esta conferencia quizás sea los métodos de descarga que muchos alumnos investigadores de año superior conocen, y esto más dirigido para bases menores, ¿no? Y también para aquel que no tenga mucha práctica en estos recursos. Hablo directamente de GitHub y LinkedIn. Y una recomendación final dirigida para todos los estudiantes. Bueno, esto más que nada va para los chicos de primeros años, ¿no? Uno se hace muchas preguntas, como por ejemplo, cuando se trabaja en la biblioteca, a uno le hacía la pregunta, ¿no? ¿Siguen siendo útiles los libros antiguos? O sea, si tengo un archivo de mi papá, que es médico, tengo un libro antiguo que me regalaron, Amazon vende libros antiguos, y un libro nuevo entonces es importante también. Otra pregunta que se hacen es, empieza fisiología, empieza anatomía, empieza semiología, empieza medicina interna. ¿Qué libro debo usar? Porque un amigo me dice un libro, otro me dice otro libro, otro me dice hay un nuevo libro que ha salido, etc. Al costado se muestran las grandes editoriales que se muestran que el común de los libros muestran no solo McGraw-Hill y Elsevier. McGraw-Hill y Elsevier no solamente son libros de medicina, son libros de diferentes campos de la ciencia, sea ingeniería, sea otro tipo de ciencias naturales, etc. Ante la pregunta de ¿sigue siendo útiles los libros antiguos? Eso siempre se responde con depende. Por ejemplo, depende de la materia de la ciencia que va cambiando. Por decir, hay ciencias que constantemente se están renovando y hay ciencias que por la naturaleza de ella
constante. Llámese, por ejemplo, anatomía. Llámese, por ejemplo, un poco quizás la semiología. Sí, para libros de anatomía no hay mucho... el cambio más que nada sería en el enfoque. Es decir, por ejemplo, al ser un campo tan amplio, más que nada tendríamos que ver si realmente tiene aplicación clínica, tiene aplicación quirúrgica, tiene aplicación para mis exámenes, etc., ¿no? El cuerpo humano nunca cambia, por lo tanto un libro antiguo de anatomía nos ayuda bastante. Ahora, de que hay que reconocer diferencias es cierto, o sea, la terminología varía, ¿no? Terminología francesa, terminología alemana, terminología americana, inglesa, etc., ¿no? Entonces, hay que reconocer primero qué curso, qué materia es la que van a estudiar, y de ahí luego escogen que pueden juzgar qué libro es útil y qué libro no. En el caso de biología, para los primeros años, ahí sí, obviamente, los últimos libros. Y los últimos libros son en inglés. No solamente de biología, de todas las ciencias médicas. Los últimos libros están en inglés, más o menos una diferencia de 1 año, 6 meses, dependiendo de cuándo el contenido de traducción. Un Harrison que tiene 2 tomos y es muy voluminoso para su tiempo. Los libros generalmente he visto que más o menos se están actualizando cada 2 años, cada 3 años, dependiendo, ¿no? Más o menos ya con el tiempo, a medida que pasan los años, el tiempo de actualización se va cortando, debido a que la publicación de artículos científicos está cada vez en aumento. Entonces, resumiendo, siguen siendo los útiles los libros antiguos dependiendo del curso, dependiendo de qué materia. La mayoría en realidad no son muy útiles. Esa es la conclusión final. Anatomía, fisiología, anatomía, semiología, algún curso de historia, obviamente historia de medicina, etc., ¿no? Se refiere siempre a los libros más actuales. Para estos libros actuales a veces no hay acceso, a veces lo que se encuentra en internet es libros que ya tienen una penúltima edición, no la última edición. Con suerte encontramos últimas ediciones de los libros, pero hay maneras de que hay algunos lugares donde cuelgan libros de última edición, y es bueno también estar al tanto de eso, ¿no? Para tener la última edición. Otra conclusión que se destaca para los menores es que es importantísimo, lo más antes que pueda, estudiar su inglés. ¿Sí? Un intermedio 5, un intermedio 6, un intermedio 7, que cada vez su básico ya tienen una noción para poder entender muy bien los libros, y no solamente los libros, sino los artículos científicos. Ya saben que artículos científicos en inglés es el lenguaje universal. La otra pregunta, ¿no? Empieza un nuevo curso. ¿Qué libro usar? O sea, ¿quién no ha estado con la pregunta de que nunca llevó un curso de anatomía, un curso de primer año, segundo año, tercer año, hasta tercer año, cuarto año, porque ya después te vas informando de años superiores, ¿no? Ya tienes un poquito más de, se puede decir, entre comillas, cancha, ¿no? ¿Qué hace un estudiante comúnmente cuando tienes esta pregunta, ¿no? Entonces, lo que se le dice es lo siguiente, que hay libros y libros. Ya expliqué con respecto a los libros antiguos y nuevos, ¿no? Hay libros que son, digamos, tratados, libros extensos, libros que son de 1000 páginas, 2000 páginas. Hay libros que son intermedios, libros que son de 500 páginas, 400 páginas, 600, etc. Libros que son más resúmenes, libros que son de 100 páginas, 50, etc., ¿no? Entonces, yo por ejemplo tomo el Harrison como un modelo estándar. Es el Harrison, la última edición, 19 edición, hasta ahorita no sale en español. En la 19, de ahí la importancia en inglés. Es el tratado, un libro que tiene miles de páginas, 2 tomos. Actualmente el papel es más delgadito, para que pueda tener más se puede llevar, sea más manejable. En ese caso era mucho más grande, mucho más peso. En la Biblioteca Nacional todavía hay cables grandotes, inmensos. Actualmente incluso se prefiere la parte virtual. Inclusive este caso tiene más capítulos de lo que se muestra en físico. Hay como 50 capítulos más que ya no entran acá y se incorporan como capítulos adicionales en forma virtual.
Además incluye videos, tiene sus videos, pero también se incluye en forma virtual adicional. En un CD que viene cuando uno compra el original. De ahí la importancia de comprar el original, a diferencia de la copia, ¿no? En la copia solo te venden el libro, pero en el original te venden el video, te venden acceso a otra plataforma virtual donde puedes encontrar preguntas, etc., ¿no? Y mucho más, después te puedo hablar un poquito más de eso, ¿no? Tomo como modelo el manual CTO, como un libro intermedio, digamos, ¿no? Y tomo el resumen del manual CTO. Es más o menos un modelo. Es decir, el manual CTO viene a ser como un resumen del libro de medicina interna. En este libro que se ve acá, que se llama otro resumen, viene a ser como el resumen del manual CTO, etc. En general voy así. Hay libros que son más de consulta y hay libros que son de repaso, etc. Así es. Ahora, volviendo a la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué libro usar? Otra vez la pregunta es depende. ¿Qué quieres? ¿Quieres profundizar? ¿Quieres investigar? ¿Quieres resolver exámenes? ¿Quieres simplemente pasar el curso? Sí, ¿no? ¿Quieres simplemente pasar el curso? ¿O tienes curiosidad? ¿Te gusta el conocimiento? ¿Te gusta la carrera? ¿Quieres dedicarte más? ¿Eres curioso? Entonces, ante esa pregunta, hay una variedad de libros. Entonces, ante esa pregunta, tenemos material de consulta, que es más que nada dirigido para seminarios, para exposiciones, para una conferencia, para hacer una investigación, para profundizar más en el tema. Por ejemplo, el material de consulta te sirve para que unos puntos específicos del tema que buscas puedas ahondarlo más, algo que con un resumen no puedes. Siempre surge la curiosidad o el deseo de querer profundizar un tema específico. Y el material de consulta te ayuda bastante. Obviamente que hay un límite en el cual tú quieres quizás ser más específico y detallado. Ahí vas más atrás. Y más atrás viene a ser lo que son los artículos científicos. Sigo por ejemplo, el libro más grande que existe de anatomía. ¿Sí? Es un libro de 4 tomos, no lo traigo acá porque pesa mucho. Otro parecido, por ejemplo, puede ser el Fourier, para las bases menores. El Fourier, el Destutt francés, el Fourier francés, libro francés. El Galton, el libro más extenso de fisiología que conozco, ¿sí? Y el caso que mencioné, el libro más extenso de medicina interna que conozco, como una manera de ejemplos. Como mencioné, hay material intermedio, material de consulta de paso, que lo que hace más que nada enfocarlo a una elección, o sea, a un objetivo. Por decir, el MUD viene a ser la anatomía aplicada a las ciencias clínicas. ¿Sí? El Constanzo viene a ser una versión más pequeña del Galton. Inclusive entre el Galton y el Constanzo hay un libro llamado El Gano. ¿Sí? Y el manual CTO, que viene a ser, como mencioné, un ejemplo de un material intermedio, que viene a ser un resumen de lo anterior. Esto más que nada para la base menor, ¿no? Que va a mostrar anatomía, fisiología. Y para las bases mayores, lo que pasa es que los 3 primeros años son ciencias básicas y no más que nada está en el primer círculo, ¿no? Los últimos años necesitan de repasar todo lo que ya se ha hecho. El conocimiento, van a ver que a lo largo de la carrera, si no lo repasa, se va poco a poco desgastando. El cerebro como un músculo, ¿sí? El uso promueve su fortalecimiento y el desuso promueve su debilitamiento. El material de repaso, ahí se incluye un banco de preguntas respecto a fisiología, a todos los materiales que de la carrera, pues el resumen del CTO, es un ejemplo para decir que es un resumen de un material intermedio que se llama el CTO. ¿De qué depende mucho también? Pues depende del tiempo, ¿no? La disponibilidad del tiempo. Depende de, por ejemplo, tú eres muy curioso, tú eres investigador, quieres profundizar un tema, pero eres estudiante de medicina y se te cruza el jueves un examen, el viernes otro examen, el sábado otro examen, ¿y qué vas a hacer? Hay que hacer la lista, ¿no? Va a ser menores. Entonces, va a ser menores. ¿Qué es lo ideal? Que ahí está, ¿qué es lo ideal? Que vayas con material de repaso, o sea, banco de preguntas, resúmenes, por ejemplo, los libros que mencioné tienen su resumen.
o que vayas a un libro de consulta. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que alcances un equilibrio, ¿sí? Es decir, si no tienes tiempo, puedes alcanzar un material de consulta intermedio, Constanzo, como etc., Manuel Ceteo. Si quieres profundizar un poco más y te gusta y quieres hacer, por ejemplo, especialidad en cardiología, pues puedes un poquito detallar en libros que son tratados, libros tipo Gallo, etc. Y si no tienes tiempo y eres un interno que desea ya de una vez ingresar el ENA, pero ya tiene conocimiento, que tiene bases, coges tus aparaditos, coges tus bancos de preguntas, que te venden, etc. Así es. Entonces, con respecto a la bibliografía médica común, tenemos las grandes editoriales como por ejemplo McGraw-Hill. McGraw-Hill, como mencioné, no solamente libros de medicina, sino también libros de otras ciencias que no son solamente médicas, biomédicas. McGraw-Hill se le valora bastante porque hay importantísimos libros, como por ejemplo el Harrison, que mencioné, ese libro estándar de medicina interna, libros que son en Estados Unidos, de la serie Lange, libros para la preparación del examen de Estados Unidos, el FIRST, y otros libros también de preparación para el examen de Estados Unidos, que es el pretest. ¿Sí? Eso es un ejemplo de libros de preparación. Además, McGraw-Hill tiene un gran bagaje a nivel virtual. Esa es la ventaja de comprar un libro original. Te da acceso con información adicional. Cabe mencionar también las editoriales, la principal editorial de artículos científicos, también de libros, el Elsevier. Voy a aprovechar para un momento indicar el último catálogo de McGraw-Hill, la manera de ejemplo. Les presento el último catálogo de la editorial McGraw-Hill. Para medicina hay una serie llamada serie Lange, actualización de conocimientos, que es un complemento de medicina interna que lo pueden usar como material de consulta, es más que nada para tratamiento, un poco diagnóstico. Harrison se enfoca bastante en fisiopatología, en diagnóstico, pero este manual que hay algunos ejemplares en la biblioteca, no está actualizado, todavía lo pueden encontrar en internet. Esto lo encuentra como colección completa. Y la ventaja del material es que cada año se actualiza. Actualmente estamos en el 2016. El Code Medical Diagnosis and Treatment actualmente está en 2016, siguiente año 2017 y así sucesivamente. Si quieren la parte de tratamiento y diagnóstico, este material puede ayudar bastante porque es muy actualizado. Es un complemento de Harrison. Para explicarles un poquito más estos libros, es bueno mejor irles explicando un poco más, sobre todo para los bases menores, lo que corresponde para los exámenes, el material bibliográfico que se usa para exámenes. Listo, básicamente para las bases mayores. Uno diría, ¿por qué debo conocer estos libros? ¿No? ¿Alguien está pensando hacer una especialidad, por ejemplo, en el extranjero? ¿Sí? ¿Dónde sería esa? ¿Brasil? ¿Argentina? No, quizás Estados Unidos. ¿Dónde? Estados Unidos. ¿Alguien más? ¿A dónde? Estados Unidos también. Estados Unidos, Inglaterra, España. ¿Alguien que desea España? España, por ejemplo.
España, Brasil, Brasil, bueno, Bolivia. ¿Por qué no? Bolivia. Resulta que, es decir, los exámenes en general, los exámenes internacionales son de mucha competencia, además lo que son de Europa y lo que son de Estados Unidos. Hay tanta competencia, ustedes, sobre todo la base menor, cuando el examen de admisión de San Marcos tiene muchos postulantes. La competencia es una demanda que genera una oferta. Y eso se traduce en academias y material bibliográfico. ¿Entienden? Es decir, necesitas recursos para poder ingresar, porque hay una gran competencia. Si quieres ir a Estados Unidos a dar un examen en el cual se pelea Europa, Asia, América, etc. Desde la India, China hasta Latinoamérica, tienes que tener un buen arsenal de libros, un buen arsenal de experiencias, conocimientos, y eso que el examen de Estados Unidos es solamente un requisito para poder hacer tu especialidad, ¿sí? Más o menos igual para Inglaterra. Inglaterra también es muy complicado. En Inglaterra hay mucho procedimiento para tener que ingresar, no solamente es un examen, requiere más requisitos. Y España también, toda Latinoamérica y toda España solamente van a tener que dar un solo examen llamado el examen MIR. Y ahí para pocas plazas, no hay muchas plazas. Eso genera mucha competencia. Yo más que nada me voy a enfocar en los libros. Ya por su cuenta les invito a que investiguen un poquito más que otros requisitos, como por ejemplo acumular puntos, trabajos de investigación, trabajos de recomendación, etc. En especial para Estados Unidos, por ejemplo, o Inglaterra. Ahora, pero ¿qué tal si yo no deseo viajar? Yo quiero hacer mi especialidad acá en Perú, yo quiero, yo quiero estar aquí, o una provincia, etc. Y entonces, ¿para qué me sirven los libros? ¿O para qué utilidad van a tener para mí los libros, ¿no? Bueno, resulta que cuando acabe la carrera, o cuando quieras llevar tu curso en NAM, o quieras hacer una especialidad acá en Perú, también necesitas, obviamente, repasar todos los cursos de la carrera. Y para ello vas a necesitar los libros que están disponibles acá en Perú. Y si quieres un poquito más allá, profundizar un poco más en el repaso, te va a ser de mucha utilidad los libros que son de preparación para otros países. Principalmente los libros que son para España, por el idioma que no, ¿sí? Esa pregunta más que nada va para los bases menores. ¿Sí? Hay profesor de ENAM, profesor de accidentado, examen de salud. ¿Sí? ¿Tienen más o menos una idea? ¿Tienen más o menos una idea de qué trata? ¿Chicos? Sí, puedo olvidar todo. Acuérdate de esto. Ahí te cargado. Ah, la vienes conectado. No, está como corriente.